Exactamente. Seguro que Yus va a entrar entre medio. Ahí está. Ahí viene Yus, justo, hablando del rey de Roma. Vamos a esperarla a ver si... Hoy día casi me dio un ataque porque me escribió Daniel Gerber y me dice, bueno, sí, el examen, el 1 o el 8 de diciembre, y yo como que examen si estoy de oyente. Y no, era Daniel que se había equivocado. Ya veía que tenía que dar el examen de Biblia. No, ahora Pati se quedó pegada. Pati, ¿me escucháis? Sí, ya escuché. No, A mí ahora me yo. quedaste vos pegada. Ay, qué Oye, horror. estamos las tres. Espérate, voy a cambiar yo de nuevo. Ay, qué horror. No, si estoy con esto. Espera. Ya. Ah, llegó la Juani. Me parece que ya. Espérate, estoy cambiando de nuevo. Ahora sí, a ver, Pati, mueve la cabeza. Sí, ahora estoy pestañando. Hola, Juani. No me escucha. Ah, ya, va llegando todo el mundo. Alguien más. Padre. Y la Paulita. Fa, no veo a la Paula hace, pero pila de tiempo. Pila de tiempo. Hola, Hoy Pauli. tuvimos. Sí, hoy día estuvieron juntos en catequesis, ¿no? Yo estuve con Hola. Mariana. Hola, Pau. Hola, Paula. ¿Cómo le fue hoy? Ah, divino, estuvo bárbaro, la verdad que sí. Sí, Ay, los qué padres lindo. súper. Y ahora sí. Bueno, hoy día estuve mirando y, a ver, ahí las recuperé todas. Y entonces lo que hice fue agrandar. O sea, igual se las voy a mandar completa después, pero en el fondo, desde donde quedamos, seguí trabajando. Entonces, quizás también como hacer como quedarnos en lo último, ¿les parece? Como que tipo, como ir recordando lo que quedamos. Entonces, una de las últimas cosas que decíamos era que hay como el Evangelio bisagra en los sinópticos, en general es... Ah, espérense, tengo que pasarlo antes. Recording in progress. Ahí sí. Es el Evangelio bisagra, en el fondo, sería como el Evangelio de la confesión de fe de Pedro. Cuando dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Señor, tú eres el Dios, el Hijo del Mesías, el Dios vivo. Entonces, en el fondo, la diferencia con el Evangelio de Lucas, que el Evangelio de Lucas, el Evangelio bisagra, el que cambia la diferencia, es el Evangelio de la transfiguración. El Evangelio de la confesión de Pedro está acá, en el capítulo 9, entre el versículo 18 y 21. Acá viene la confesión de Pedro. Y si se dan cuenta, la transfiguración viene inmediatamente después. Entonces, aunque en el fondo es un evangelio importante, el evangelio que va a cambiar como el ritmo del evangelio va a ser el evangelio de la transfiguración. Entonces, tenemos que los primeros evangelios serían como la triada, que es en el fondo el anuncio del nacimiento de Juan Bautista, el anuncio de, espérame, un segundo. Es que quiero, perdón. Juani, ¿te puedes mutear? Porque no puedo mutearte ahora. No sé qué hice. ¿Juani? No. Espérenme un segundo, voy a mutearlas a todas y de ahí vuelvo. One second.
Hola Eli, no te había visto. ¿Cómo estás, amiguita? Ya no sé por qué no puedo mutear a la Juani, a la Nieve no le puedo mutear, pero bueno, no importa. Disculpa lo tarde, Ay, no. pero Bueno, entonces, este evangelio que es como el evangelio central, eso, estábamos diciendo que los primeros evangelios van a ser los evangelios de anuncio. Entonces, es el evangelio en el fondo de Zacarías y de María, o sea, Juan Bautista y Jesús. Y después vamos a tener los relatos de la infancia, que es hasta los 12 años en el templo. Y que lo que decíamos es que es un evangelio que en el fondo lo que quiere comparar es la Pascua. Son 3 días en que el niño se pierde, donde son encontrados por los padres, donde empieza una nueva vida, bueno, como que es un evangelio de similitud, ¿sí? Como que se podría decir que es como la primera Pascua de Jesús, por lo que va a marcar como la gran diferencia. Después se pega un salto hasta viene el bautismo de Juan Bautista, después vienen las tentaciones en el desierto, y después viene Lucas 4, que es el anuncio en la sinagoga, en el templo en Nazaret. ¿Se acuerdan? Cuando dicen, yo soy el que he venido a leer, o sea, esta lectura hoy día se cumple, esta profecía hoy día se cumple. Y después de eso va a haber un salto hasta más o menos las bienaventuranzas, y después de las bienaventuranzas va a venir como en el fondo como este primer como anuncio universal del reino, que empieza con Lucas 7, con en el fondo el ayudar al siervo de este romano, y después va a seguir con la viuda de Naín, hasta terminar con la mujer que mucho amó. Pero ahí nos quedamos, la última vez, ¿sí? Y entonces después va a venir este evangelio, que es lo que se reconoce como un evangelio bisagra, que era la confesión de Pedro, pero que en el caso de Lucas, lo que nosotros nos vamos a encontrar es con el evangelio de la transfiguración. En esta parte ya van a venir lo que son los anuncios de la pasión, ¿sí? Los anuncios de la pasión. Por ahí quedamos. Entonces, lo que viene más adelante es el viaje a Jerusalén, ¿sí? O sea, como que me río porque estoy pensando en Patty, justo la tengo acá al frente, que es como, cuando nosotros celebramos misa el domingo, Pedro siempre dice, ¿no? ¿En qué parte estamos? Bueno, toda esta parte del Evangelio, en la que vamos a ver hoy día, es camino a Jerusalén. Y entonces este camino a Jerusalén, como que en el fondo lo vamos a poder dividir en 3 partes, ¿sí? Esto no lo hemos visto, esto es totalmente nuevo, o sea, nosotros nos quedamos en la transfiguración. Entonces, tiene como eso, tiene 3 partes. Y podríamos decir que, si ustedes se acuerdan, en algún momento vimos como una comparación de los evangelios sinópticos en términos de porcentaje, de cuánto era el texto que correspondía solo a tales autores o que se compartían en común. Bueno, acá, en esta sección que vamos a conocer como el viaje de Jerusalén, hasta el capítulo 18, o sea, del versículo 9 del capítulo 9 al capítulo 18, va a ser casi Lucas y la fuente Q. Sale Marcos de este baile, ¿sí? No lo vamos a encontrar, o vamos a encontrar muy poco. De esto, como que recién en el capítulo 18 nos vamos a encontrar con lo que Marcos en el fondo vuelve como a escribir en su evangelio. Entonces, el viaje es interesante porque como que es algo como muy determinativo en la estructura de lo que Mateo, de lo que Lucas quiere significar. Y acá es importante como darnos como una vuelta en la pregunta de decir qué es lo que en el fondo Lucas quiere expresar cuando en el fondo coloca como la lógica de este viaje. Porque tenemos que en el fondo acordarnos que el Evangelio tiene un propósito, y ese propósito es el anuncio del fondo de la buena noticia de Jesús. No estamos en el fondo reconociendo una biografía de Jesús. Entonces, como son pensamientos teológicos, construcciones teológicas, es como re interesante hacerse la pregunta de qué es lo que el evangelista en el fondo quiere anunciar. Y acá también, aunque yo no se los ponía,
me parece que es re interesante como ir haciendo una vuelta con ciertas cartas de Pablo, porque acuérdense que en el fondo Marcos y Lucas se han encontrado con Pablo. Entonces está como re bueno ir mirando ciertas cosas. Una de ellas, que es interesante, es la carta, de las cartas más pequeñas que tiene Pablo, es la carta a los tesalonicenses, que entre el capítulo 4 y el capítulo 5 se van a encontrar con estas dicotomías que en el fondo presenta Lucas en el Evangelio. Entonces, quizás no ahora, pero, o quizás también podemos ir leyéndolo un poco, nos vamos a dar cuenta de que esto que Jesús en el fondo va diciendo y que se recoge en este Evangelio, ya está antes recogido en las primeras como preguntas que tenían las comunidades cristianas después de que Jesús ha muerto y ha resucitado. Entonces, en esta primera construcción de las comunidades cristianas se da en el fondo como estas preguntas, ¿sí? Que después son respondidas en el fondo como testimonio de la memoria de Jesús. ¿Se entiende esto un poco, no? O sea, voy a salirme un poco, porque, o sea, es importante acordarnos de algo que a veces se nos olvida, pero muchísimo, que es que primero se escriben las cartas de Pablo. O sea, en el fondo, el evangelio, el primer evangelio es el que se escribe, es el de Marcos, pero lo que ha pasado es que Pablo ya ha empezado a construir en el fondo las comunidades cristianas. Por tanto, primero se da ese proceso y después se escriben los evangelios. Los evangelios están también construidos en función de la memoria y de lo que está pasando. O sea, no es que Jesús no lo haya dicho, ¿no? Pero es un texto que tiene un sentido. Y ese sentido, en el fondo, es como dar respuesta a las comunidades cristianas. Entonces, como que no se nos puede como olvidar. Está bueno ir haciendo como esos cruces. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como, no sé, o sea, es como ponerlo de esta lógica. Nosotros tenemos un problema, no tenemos cómo resolverlo, la pregunta es cómo lo habría resuelto Jesús. Como los evangelios se construyen después de esas problemáticas y de esas preguntas, en el evangelio también seguramente se les tenía que haber dado como mucha más atención a poder responder desde lo que Jesús en el fondo había dicho a problemáticas que las comunidades ya estaban presentando en la actualidad. ¿Se entiende, no? Es como un juego del presente con el pasado para el futuro. Como ta. Pero a nosotros se nos olvida porque, claro, en nuestra estructura está los evangelios, los hechos de los apóstoles y después las cartas. O sea, claro, como que este encuentro como que lo tenemos medio perdido. O sea, hay que considerar, Coté, que los evangelistas cuando escribieron sabían el final, como quien dice. Claro. Sí, sin duda. Claro, los evangelios están escritos después, o sea, están hechos con la memoria Claro. de Jesús. Sí, es entretenido, porque uno empieza, por ejemplo, a pensar en Pablo, que yo ayer también lo decía, yo creo que a nosotros como que nos han vendido un mal Pablo, porque Pablo es como, ay, el machista, el no sé cuánto, el esto y lo otro, y uno empieza a pensar en las cartas de Pablo en términos de las primeras comunidades y de lo que estaba pasando, y es realmente interesante. O sea, si uno le saca como el tema del machismo y empieza a ver como esta lógica, como re interesante en términos de lo que tiene que haber significado como testimonio también para los mismos evangelistas, para las mismas comunidades cristianas. Porque en el fondo yo se los voy a mostrar después, pero si ustedes leen eso de la carta de las tesalonicenses, es impresionante el parecido, o sea, son iguales. Uno podría hacer como una comparación de los textos y son, pero calcado. Es muy llamativo. Entonces también, yo creo que también ahí hay una cosa bonita, ¿no? Que es decir, las primeras comunidades pasaron por crisis cuando Jesús en el fondo murió. O sea, murió y resucitó, pero en el fondo son comunidades muy parecidas a las nuestras, como que las primeras comunidades no están lejanas de las dicotomías que nosotros tenemos hoy día.
Entonces, como que es bonito pensar que los evangelios también fueron escritos para dar respuesta a las vivencias de esas comunidades. Porque en el fondo quizás también es como decir, bueno, ¿cuáles son las preguntas, cuáles son las situaciones que vivían las comunidades en las que nosotras estamos, como que van sucediendo y cómo son respondidas a la luz del Evangelio? Porque no son preguntas diferentes, son preguntas muy parecidas, o sea, el tema económico, el tema del poder, el tema de los roles, el tema de cómo vivir y tomar decisiones, el tema de cómo en el fondo se vive la sabiduría de Dios. O sea, si uno va leyendo los textos de Pablo y va leyendo las respuestas de Pablo y los va buscando también con el Evangelio, con el cruce con el Evangelio, está precioso, porque en el fondo es como decir, bueno, acá estamos nosotras también. O sea, son nuestras preguntas, y que nos pasa a todos, a todas, a todas. O sea, los problemas de las comunidades cristianas que están escritos en el fondo en estos textos y que son respondidos después a la luz del Evangelio, son un símil. Entonces, me parece que es como que mirar estas dos cosas como que nos ayudan a decir, bueno, estas son las problemáticas que están en las comunidades, pero acá también está cómo la memoria de Jesús nos permite recordar que ante estas problemáticas, esto era lo que Jesús proponía. Claro. Porque ahí está el tema. O sea, ante este problema, lo que Jesús propuso fue esto. Porque el Evangelio no es la memoria de Pablo, es la memoria de Jesús. Y es la memoria de Jesús construida a partir de los testimonios de los que estuvieron con él. Entonces eso como que también es importante, porque además hay que acordarse que Jesús no escribió. Entonces es un testimonio oral. O sea, esto que se recoge en el fondo es un testimonio de los que estuvieron con él. Bueno, me parece que es un dato a la causa. Entonces, esta parte del viaje que vamos a ver entre estos capítulos representa más del 40% del Evangelio en el fondo, que es solamente lucano. Y entonces yo les decía esto, ¿no? O sea, ¿para qué en el fondo Lucas quiere qué quiere decir cuando en el fondo está emprendiendo este viaje? Y me parece que también ahí es como bonito pensarnos a nosotras mismas en viaje, ¿no? Es como si en el fondo Jesús nos dijera, bueno, a ver, chiquilla, nos vamos, ¿no? Vénganse conmigo. ¿Qué va a significar en el fondo como esa aventura particular y comunitaria de seguir a Jesús en este camino? Entonces, en el fondo como que el camino representa un sentido teológico, ¿sí? No es biográfico, no es literario, sino que tiene un sentido teológico. Hay algo que en el fondo Lucas nos quiere decir respecto de Jesús y del anuncio del reino. Y entonces, como que desde este lugar van a hacer el anuncio, van a hacer el llamado de los discípulos, y van a hacer en el fondo como la tradición apostólica, que es que claro, como que nosotras, voy a salirme acá, como que entendemos tradición apostólica como desde esta costumbre de los obispos y qué sé yo, pero no, esto va mucho más allá, ¿no? O sea, la tradición apostólica, es decir, esta como dinámica de Juan, ¿no? Que en el fondo ve y hace ver. O sea, este encuentro primario con Jesús ha determinado como generaciones de generaciones de generaciones que en el fondo se han encontrado con Jesús y han hecho ver a otros a Jesús. ¿Entiendo, no? O sea, es como, imagínense un árbol genealógico. Tipo, Jesús está en el tronco y hay algunos que en ese momento de la vida se encontraron con Jesús. Esos que se encontraron con Jesús fueron y les dijeron a otros que se habían encontrado con Jesús. Y así, en el fondo, ese encuentro de hacer, o sea, de ver y de hacer ver, dura hasta hoy día, ¿no? Y se va a seguir generando hacia el futuro, pero es muy bonito porque somos como herederas de esa historia y en el fondo somos como protagonistas del futuro venidero. Eso es muy fuerte, eso tiene que ver con la tradición apostólica. O sea, es como decir, nosotras somos herederas de una familia, en el fondo espiritual, alguien, o sea,
alguien en el fondo, en su raíz, se encontró con Jesús. Y en esta vuelta, que ha pasado durante 2000 años, en el fondo, alguien que ha recibido ese anuncio nos invitó y nos dijo a nosotros. Yo creo que cuando uno toma esa conciencia de decir, alguien en la línea del que yo conozco conoció a Jesús, me parece que conoció a Jesús en persona, me parece que lo cambia todo. O sea, es muy fuerte porque, o sea, alguien en mi línea, en el fondo se encontró con Jesús en el primer momento, ¿no? Y como que eso también va cambiando como toda la historia. Entonces, desde ahí me parece como importante decir, bueno, o sea, Jesús a nosotras, a mí, a nosotras, nos llama a seguirle en el camino, ¿no? Y entonces, ¿qué cosas van a pasar en este camino? Y por ahí es lo que quiere decirnos en el fondo Lucas, ¿no? Entonces, como todo camino, ¿no? Como todo camino, empieza un recorrido donde en el fondo nos vamos encontrando como con un proceso de conversión, ¿no? Es como un proceso de transformación, es como un proceso de decir, bueno, ¿cómo voy en el fondo reconociendo lo que Jesús va haciendo, ¿no? En el fondo es el camino de la fe. Pero este camino que en el fondo Lucas está ofreciendo no es un camino como para ese momento, ¿no? No es un viaje, es el viaje de nuestra vida. Nosotras permanentemente estamos en camino junto con Jesús. Entonces, acá, en esta primera parte del viaje, Lucas, en el fondo, lo que nos va diciendo es que, es que no perder tiempo, ¿no? Es esperar vigilantes, en el fondo, a Jesús. Es estar atento a las enseñanzas de Jesús. Entre esta primera sección y la segunda, como que va a venir todo el tema también de las parábolas, ¿no? Como que los discípulos que están junto con Jesús se empiezan a dar cuenta como de la misericordia y de la generosidad de Dios, ¿no? Como que van tocando eso. Miren, acá en la carta de Pablo, si lo quieren lo pueden buscar, está, yo estoy abriendo la Biblia acá, en Tesalonicenses, acá, primera Tesalonicenses, debería ser el 5, capítulo 5, 1, no, lo sacó. Acá. Miren, por ejemplo, ustedes mismas, en el versículo 2, en el capítulo 5 dice, ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor ha de venir como un ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces mismo de repente vendrán sobre ellos la ruina como los dolores de parto a la que está encinta y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no vivan en la oscuridad, para que ese día no los sorprenda como ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día, no somos hijos de las tinieblas, bueno, está. Para que velando, durmiendo, vivamos junto con él. Si ustedes se dan cuenta acá, en el fondo lo que está diciendo es esperarlo vigilante, eso es, o sea, se dan cuenta que es como o sea, están cruzados, porque en el fondo, claro, o sea, nosotros, o sea, Jesús anuncia el reino y dice que el reino ya ha llegado, ¿no? Pero que este reino en el fondo se va construyendo. Entonces el reino no hay que esperarlo, sino que el reino ya llegó. Y no te puedes quedar básicamente como, no sé si en Chile se dice así, ¿no? Pero como no te puedes quedar dormido en los laureles. Es como que el reino ya empezó y hay que trabajar, ¿no? Hay que ponerse en camino. Hay que ponerse en camino. Entonces, una cosa que tampoco se nos puede olvidar es que Lucas es el autor de los Hechos de los Apóstoles.
Por tanto, también tiene que ver con una visión post-pascual. O sea, cómo la iglesia es iglesia después de que ha ocurrido en el fondo la Pascua de Jesús. Y entonces esto es lo que está relacionado también con la vida de las primeras comunidades. Es como que en este viaje lo que Jesús va haciendo es como darle una identidad también a la comunidad cristiana, a los que están con él, tanto en lo personal como en lo comunitario, ¿no? Y entonces es como un camino de desprendimiento, que lo que hace en el fondo es desprendernos, pero unirnos a Jesús. Voy a hacer un stop acá porque me parece que esto sí que es importante. Como que en el camino de la fe, hay como un proceso de desprendimiento, que esto lo vamos a ver en unos versículos más adelante, es como el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga, ¿no? El que quiera seguirme, cuando van a los caminos, vengan a la fiesta, que el banquete está servido, no, no puedo porque tengo que ir a enterrar a mi padre, no, no puedo porque nos casamos y nos vamos de viaje, no, no puedo porque compré un terreno y tengo que ir a verlo. Entonces, el reino, en el fondo, el anuncio del reino marca una urgencia y marca una hora. O sea, no es para mañana, es hoy. Hoy es cuando están sucediendo las cosas. Entonces, en esta lógica de desprendimiento hay como una lógica de dejar y de recibir, ¿no? O sea, como que a medida que va pasando este camino, como que hay una vivencia profunda de desprendimiento espiritual, también material. Jesús, acuérdense, que tiene al final de este viaje es cuando se encuentra con el joven rico. Entonces, como que permanentemente va habiendo un proceso de desposesión, pero que Jesús en el fondo lo que quiere es como hacernos como herederas del tesoro que significa el reino. Por eso que también dentro de esto va a estar las parábolas del tesoro perdido, va a estar la parábola del dracma, porque en el fondo es como decir eso, o sea, si me sigues, vas a perder, pero si pierdes, lo vas a tener todo. Esa es como la lógica, ¿no? O sea, es como, si me sigues, pierdes. Y si pierdes, obtienes. Y yo creo que en esto me parece que como que Jesús nunca ha tenido letra minúscula en el contrato del discipulado. Es como que todo el mundo sabe, ¿no? O sea, los contratos generalmente tienen como unas cláusulas con letra pequeña y que siempre te dicen, pon atención en la letra pequeña. Yo creo que Jesús nunca ha tenido cláusula en letra pequeña. La cláusula es en letra mayúscula. Y que uno sabe que en el fondo seguir a Jesús implica ciertas cosas, ¿no? El desprendimiento está de por sí. Porque puede ser que a veces nosotros el desprendimiento lo vemos como desde la vida religiosa, como que uno dice, ya no voy a tener hijos, no voy a estar casado, no sé qué. Pero bueno, pero es que todo es desprendimiento. Porque, por ejemplo, a veces implica el ser justo. Y, por ejemplo, renunciar a tener un sueldo que sea distinto o mejor de lo que me están ofreciendo. A veces implica tomar como opciones de vida que son distintas a veces a las que se me ofrecen. A veces implica tener que dejar relaciones que son tóxicas. Sí, yo no sé, como que Dios siempre en el fondo como que nos va mostrando como implicancias en nuestra vida. El reino tiene implicancias políticas, implicancias religiosas, implicancias morales, o sea, en el fondo no nos podemos hacer como los hueones con esto, ¿no? Entonces, como, ahí está. Me parece que es algo que en el fondo hay que ir rezando. Pero bueno, está. A mí siempre me retan cuando digo lo de las implicancias políticas, pero me parece muy importante. Y entonces, bueno, acá las fotografías están por esto, ¿no? O sea, por dos cosas. Una es como que los discípulos, mientras que van caminando con Jesús, se van dando cuenta como de esta opción, ¿no? Acá me parece que es importante como recalcar esta palabra también, el tema de la conversión radical, ¿no? Hay una conversión radical profunda. Pero
en el fondo cuando yo me convierto, bueno, cuando me dejo tocar, ¿no? Entonces todo este proceso que cada uno de nosotros va viendo de Jesús en el camino, como que nos va tocando el corazón. Y yo creo que esta imagen que yo les colocaba acá al costado, como que en el fondo también lo que hace es que va develando, ¿no? O sea, el reino de Dios va develando también nuestra mirada, como este ejercicio, no sé si lo han hecho alguna vez, como que uno se tapa con el brazo, la mirada, va abriendo el brazo y a medida que va abriendo el brazo va mirando aquello que se va develando por delante, ¿no? Entonces quizás también uno podría hacer el ejercicio de, bueno, ¿qué era lo que estaba tapado en mi vida y qué es lo que se ha ido develando a partir de este camino con el Señor? Porque yo creo que a todas se nos ha ido develando cosas. Entonces, por eso que está ahí como esta imagen, ¿no? Este Jesús resucitado en el fondo devela un camino. Bueno. Acá en el fondo es, ¿qué es ser discípulo? ¿Qué es ser discípula? ¿No? Y acá es interesante, voy a salir un poco también, me parece que acá hay una cosa que es compleja, compleja, que a veces en el fondo nosotras como que nos inventamos lo que es ser discípulo. Y en el fondo Jesús la dice clarita. O sea, como que no hay que buscar, no hay como que empezar a crear un discipulado, como que el discipulado ya está puesto. Como que Jesús en el fondo ya te dijo qué es lo que es ser discípulo, no, no hay que empezar a inventar y hacer y como crear. Ahora, lo que hay que hacer, sí, es traducir ese discipulado, ¿no? O sea, eso me parece que sí es importante. Pero en el fondo Jesús como que la va marcando. Entonces, también ahí la pregunta es, en el mundo de hoy y en la situación en la que estamos, ¿qué significa ser discípula? ¿No? Y ahí hay que entrar a desentrañar el Evangelio, buscar lo que Jesús dice y articularlo en función del presente, ¿no? Del presente y de lo que a cada una de nosotras le toca vivir. Entonces, acá la pregunta en el fondo que se nos plantea es cómo anunciar la buena nueva, ¿no? Entonces, acá es como este evangelio, ¿no? Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quieras que vaya. Acá viene el discipulado, ¿no? Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, ¿no? Entonces, bueno, eso, el reino tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, ahora, el tema es cómo nosotros le vamos dando sentido a este camino que Jesús en el fondo nos hace recorrer. También con esa pedagogía, que yo creo que también en eso es como importante, y en esto los ejercicios ignacianos también son como re luminosos, ¿no? Por un lado están los apóstoles, por otro lado están los discípulos, y por otro lado están las multitudes. Y esos círculos concéntricos en el Evangelio no se nos pueden olvidar, porque también ahí es como que uno decide en qué lugar quiere estar, ¿no? O desde el seguimiento a Jesús, hasta dónde arriesgo. No sé si han hecho los ejercicios, pero ahí, en el último día de los ejercicios de la semana, hay un momento en el que uno como que sale el tema de la decisión, ¿no? O sea, ¿cuál es tu forma de seguimiento a Jesús? Todas son válidas, nadie está esperando que tú digas, quiero morirme junto con Jesús y asumir la misma vida que Él. No, eso es como que es una respuesta particular. Pero en el fondo, en este camino, también es preguntarnos en qué parte del camino estoy. Y yo creo que es legítimo. O sea, yo no sé si todo el mundo tiene que ser apóstol. O sea, como que me parece genial que queramos ser apóstoles. Me parece súper bueno que queramos ser apóstoles. Pero no sé si necesariamente todos tenemos que ser apóstoles. Como que es una llamada particular.
me parece que, por ejemplo, en esto, esta serie en la que yo les digo de Chosen, es re lindo porque Nicodemo nunca se va con Jesús. Y eso es real, en el Evangelio Nicodemo se encuentra con Jesús, pero no sigue siendo uno de los 12. Claro, yo prefiero ser multitud, o sea, también uno dice, bueno, ¿y en este Evangelio quién soy? ¿Soy la samaritana? ¿Soy la mujer a la que la samaritana le va a contar la historia? ¿Soy uno de los apóstoles o apóstolas? No sé, pero ¿quién soy? ¿No? ¿Soy discípula? ¿En qué círculo estoy? Y después, ¿en qué círculo quiero estar? Y si en qué círculo quiero estar, ¿qué necesito en el fondo para poder seguir a Jesús? Saliéndose un poco quizás también de la estructura narrativa de que habían 12 que le seguían y todo lo demás, porque sabemos que en el fondo había más gente, ¿no? Los 12 son una representación de... Entonces también ahí es como decir, bueno, ¿dónde estoy y dónde quiero estar? Y si yo quiero estar, ¿cómo Jesús me está permitiendo o me está invitando a estar de otra manera? Como que me parece que ahí hay como una... También hay gente que Jesús le pidió que se quedara. Claro, sí, al ciego, yo también estaba pensando en eso, al ciego. El ciego cuando le devuelve la vista le dice que se quede. Y si no me equivoco también al chico endemoniado, al de Genezaret, si no me equivoco también. Sí. Entonces, bueno, como que ahí también hay que ir rezando, ¿no? Como en qué lugar de este grupo del camino también Jesús me llama a estar a mí. Y dónde yo quiero estar, porque una cosa es que Jesús me invite y otra cosa es lo que yo quiero. Son dos cosas distintas también. Entonces, por otro lado, tenemos un evangelio acá renuclear, que es más largo, yo lo acorté, que es la misión de los 72 discípulos. Sí, hace poquito que celebramos también este evangelio. Entonces, en este evangelio Jesús envía a la misión, ¿sí? Ojo que no son los apóstoles, son los discípulos. Y los envía de 2 en 2. Y entonces les dice, ¿no? También Jesús designó después a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros son pocos, por tanto, rueguen al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y aquí yo los envío como corderos en medio del lobo. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa donde entren, primero digan la paz sea esta casa, y si allí hubiera hay algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá con ustedes, ¿no? Bueno, de acá, como que después dice muchas cosas, ¿no? Porque lo que está diciendo es que vayan, curen, estén con la gente, deseen la paz. Este evangelio es mucho más largo. Entonces, también como que ahí está claro, ¿no? ¿Cuál es el discipulado? Y también ahí a nosotras como que nos afecta en términos de decir, bueno, hoy día nosotras con quién estamos caminando, a quién estamos llamadas en el fondo, a ayudar, a servir, a sanar, de qué tenemos que sanar, quiénes son los que están en ese camino, con quién camino. Como que hay preguntas ahí que son saladas, no son preguntitas, son preguntas. A mí me pasa, les voy a confesar, esto es una tontera, bueno, no una tontera, pero a mí me encanta hacerlo, que siempre que alguien me invita a su casa, la verdad es que creo que lo primero que hago cuando entro a esa casa es que deseo la paz en esa casa. No sé, lo tengo súper así como instalado, es como muy así, muy en el cuerpo. O sea, cuando entro a la casa de alguien, siempre deseo la paz para la familia de la casa en la que estoy. Es como algo que lo tengo así como absolutamente instalado en el cuerpo, me sale natural, ya no lo pienso, es como que está ahí, ¿no? Y que tiene que ver con eso, con decir, bueno, ¿dónde estoy y por qué estoy? ¿No? O sea, y en el fondo, sean amigos o no sean amigos, sea gente que no te conozco, pero que te ha invitado, que te ha invitado a pasar, cómo desear que ese espacio, ¿no? Sea un espacio de Jesús, ¿no? Y saber que tú también en la vida estás desde Jesús, no estás ahí como porque te lo ganaste, ¿no? O porque la gente está así, qué sé yo.
sino que estás porque Jesús en el fondo te ha enviado a ese lugar. Y me parece que en el fondo eso también es como vivir en conciencia de misión. Y me parece que es bonito también el vivir como la cotidianidad de nuestra vida. Ahora pensaba, ahora que tengo la Pati ahí, pensaba, bueno, nosotros estamos en un tiempo de pensar en una misión de la parroquia. Entonces, sí, está súper bueno, ¿no? Las misiones, en el fondo, más universales en términos eclesial, más particulares en términos de las comunidades parroquiales o los movimientos, pero también cómo vivir la vida en clave de misión, ¿no? Toda mi vida es misión, toda mi vida es envío, y son nuestros hijos, son nuestras hijas, son nuestros vecinos, son nuestras amigas, son nuestras compañeras, bueno, la vida en clave de misión, ¿no? Y me parece que ahí hay como un desafío como repotente para todas. O sea, bueno, después que va más, esto como que va adelantándose, como que empieza estas características de los discípulos, que está re buena lo que hablábamos antes, ¿no? Y entonces, por un lado, tenemos el primer discípulo, o el primer testimonio del discipulado, es, ¿cómo se llama? El buen samaritano. Entonces, es llamativo que el primer discipulado sea como una llamada profunda al amor, ¿no? Una llamada profunda al amor. Eh, un samaritano que en el fondo es marginado religiosa y socialmente por los demás, y que Jesús en el fondo enaltece, en cierto término, por el cómo actúa, ¿no? Entonces, lo primero que en el fondo nos están diciendo es que el discípulo es el que ama, ¿no? Si volvemos un poco a la lógica de Pablo, Pablo termina diciendo que lo más importante entre la fe, la esperanza y el amor, lo más importante es el amor, ¿no? Entonces, también, de nuevo, como que vuelve el amor a ser la clave que todo lo mueve. Entonces, en el fondo es como el amor al prójimo. De hecho, como que en este diálogo que tiene Jesús, más allá de la historia, ¿no? La pregunta comienza, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Bueno, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y termina con un imperativo. Si se acuerdan, el texto, cuando cuenta esta historia, y entonces le dice, bueno, ¿quién actuó, cómo actuó y no sé cuánto? Él responde, y Jesús termina diciéndole, ve y haz tú lo mismo. O sea, no es como, bueno, mira, piénsatelo, no, es un envío, un envío. Y después, muy bonito, tenemos a Marta y María. O sea, está re bueno, porque por un lado tenemos a este samaritano que es el marginado, y después tenemos a Marta y María como signo del discipulado, ¿no? En términos también de ser mujeres. Y acá en el fondo están estas dos mujeres que, acuérdense que acá es como el evangelio de la disyuntiva, porque es este evangelio cuando Marta le dice, Jesús, no te importa que mi hermana en el fondo no me ayude, entonces como que acá hay una mala comprensión de Marta respecto del servicio. Entonces, pero también es como reconocer, ¿no? Dos cosas, la importancia del servicio, que es lo que Jesús también enaltece, pero por otro lado, la importancia de la palabra o de la vida como más contemplativa en términos de escuchar a Jesús. Son como dos cosas que en el fondo entran no en discusión ni en pelea, sino como que en una necesidad también de equilibrio. Pati. No, viste que nosotros a veces decimos, ¿no? Con esto que hacemos del Godly Play, que las parábolas son Sí. como, muchas veces nos cuesta como, a veces golpeamos a la puerta, ¿no? Estás como en una caja, golpeamos muchas veces y nos cuesta hasta abrir finalmente y poder como llegar al fondo. O que están como en distintas capas y cuando las leemos vamos como adentrándonos un poco en esas capas. Pero a mí con este justo evangelio, el viernes pasado, por una circunstancia que estaba viviendo, fue como que se me hizo la luz. Fue una cosa tan increíble realmente, ¿no?
porque a veces también, o sea, con la lógica nuestra es algo difícil de entender, porque con la lógica, que no es la lógica de Jesús, y muchas veces, por lo menos nos pasa, ¿no? A mí me costó mucho entender la parábola del hijo pródigo, ahora hace mucho que la entendí, pero me pasó muchos años, porque en mi lógica el hermano mayor tenía la razón, o sea, cuando la pensaba así, hace muchos años, no importa, pero me acuerdo que cuando descubrí verdaderamente fue como esas cosas, ¿no? El sentido. Y con esto de Marta y María me pasó lo mismo, porque en verdad creo que es Marta, ¿no? La que está haciendo todo, pero claro, tiene razón Marta, ella es la que está haciendo. Es esa lógica que es la lógica como humana nuestra, que es tan distinta. A veces eso es tan de Jesús, tan de Dios, ¿no? Porque es algo que escapa un poco. Pero el viernes pasado estaba viendo una circunstancia y fue como que me vino la claridad y pensé enseguida en este evangelio y cuánta razón había en esto, ¿no? Y un poco a veces de discernir qué es lo importante, ¿no? ¿Dónde está en juego la vida en ese momento? ¿Dónde hay que estar, ¿no? O sea, pero fue una cosa, lo comparto porque el viernes pasado les juro que fue como fue muy impresionante, ¿no? Hasta Uy, qué físicamente, ¿no? lindo. No, y qué lindo compartirlo, qué lindo compartirlo. ¿Y qué descubriste? ¿Cómo lo descubriste? Bueno, lo descubriste que que cada momento tiene una importancia y que es que descubrir qué hacer, pero... Qué importante en ese momento, ¿no? Porque era acompañar, era una persona que estaba en una... Qué era importante, dejar todas esas cosas o a cumplir con un montón de cosas o estar con la persona que realmente me está. necesitaba. ¿Tá? Entonces uno por ahí, sí, obvio decís, pero a veces no es tan obvio, porque todo lo otro también era importante, no era que no fueran, no era que estaba, no era, ¿no? Y en ese momento me vino ese evangelio, pensé en eso, y es como que me dio una claridad total, ¿no? Es como, no, capaz que no sé transmitirlo realmente como lo sentí, pero les Sí, juro que se entiende realmente perfecto. fue como muy fuerte, ¿no? Porque ahí realmente entendí ese evangelio. A veces uno lo puedo, ¿no? Te lo explican y todo, pero ahí se me hizo la luz, en ese momento, no sé. Qué lindo explicarlo así. Yo igual este evangelio como que me ha acompañado pila, sobre todo en México, y yo lo que rezaba es que, bueno, en el fondo de nuestra vida está Marta y María. O sea, Marta y María no son una división de nosotras, son como nuestra integralidad. Somos Marta y María. Entonces el tema es decir, ¿a quién? Kelly, dale a ver, ¿qué? Estamos unidas, que somos unidas en esa ambivalencia. Nos movemos siempre en eso, por eso decía así como Sí, estamos siempre yendo de una a otra, en el sí, fondo. sí. Y a mí me gusta mucho igual la ternura, porque la que está escuchando ya está gozando de la ternura, pero la que es un poco reprendida por algo, también hay ternura a esa que está actuando y que no está disfrutando. Entonces me gusta, a mí me gusta mucho Marta, me gusta muchísimo. A mí. Marta, te afanas por muchas cosas, más a María Es no se le como, quitará la mejor parte. es de tanto cariño ese Marta, tanto cariño, me encanta. Está bueno. Bueno, el camino sigue y nos encontramos con las controversias de los fariseos, que en el fondo le van reclamando qué mierda está haciendo Jesús en el fondo en este camino, ¿no? Entonces, acuérdense que las controversias en el fondo lo que hacen es como marcar con mucha más fuerza el mensaje que Jesús tiene en este evangelio. ¿Se acuerdan que eso también lo vimos? O sea, en algún momento veíamos para qué eran importantes las controversias. Por ejemplo, o cuando salían los demonios a hablarle a Jesús, bueno, tal. Entonces, en estas controversias, en el fondo, como que Jesús va marcando qué es lo importante, ¿no? Y acá yo recalcaba que es en los bienaventurados. Acuérdense que este también es como el evangelio de las bienaventuranzas, de los dichosos, una de las palabras que Lucas más va a ocupar en el evangelio. Entonces, mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿no? O sea, es como decir, ¿quiénes son? ¿No? ¿A quién estamos llamados? ¿A quiénes son los elegidos? Acá viene esta parte que es estar necesario es necesario estar preparado para las crisis que vienen, ya que los discípulos encontrarán contradicciones tanto en el interior como en el exterior. Esta es como la preparación, en el fondo, como escatológica, ¿sí? Es como, volvemos de nuevo a Tesalonicenses 5. O sea, vuelve a esta preocupación
de lo que les va a pasar. Si se acuerdan, las bienaventuranzas en Lucas no, ¿verdad? Me fui, es en Mateo, creo que en Lucas no está. Tienen que ver también con la persecución, o sea, con lo que en el fondo les va a tocar vivir. Entonces, estén preparados para cuando vuelva el Señor, la parábola de los siervos, las siervas que esperan a su Señor con las lámparas encendidas. Yo cuando lo miraba me acordaba de Maru, porque este es uno de los textos que a Maru le encanta. Entonces, en el fondo es como estar atentos, no se puede vivir en el fondo de una, o sea, como creyendo de una manera y siendo de otra, ¿sí? Es como una de las cosas que Jesús acá en las parábolas lo va a ir diciendo todo el rato. Es como, no vaya, o sea, es como, no actúen de esta manera, no vaya a ser que venga el Señor y los encuentre actuando de esta forma, ¿no? O sea, sobre todo como en términos morales, como quien le pega, por ejemplo, a a sus trabajadores, o no hace lo justo, o está de una manera u de otra. Entonces, el tema es como decir, yo no puedo expresarme de una manera, o sea, no puedo ser cristiano, por ejemplo, no puedo seguir a Jesús, en el fondo estar viviendo de una manera distante al Evangelio. Evidentemente que todos tenemos una línea frágil en la que nos separamos del Evangelio, pero el tema es decir, o sea, mi vida tiene que tender a que la presencia de Dios ya está. O sea, si hoy día se acabara el mundo, ¿no? A mí me encanta esa frase yo creo que, bueno, hay dos, ¿no? O sea, si uno nos vamos a encontrar después con eso, pero Pedro Casaldáliga dice esa frase, ¿no? O sea, cuando llegue el último momento y me encuentre frente a Dios, ¿no? Me va a preguntar cuántas personas has amado, ¿no? Y él dice, y yo tendré el corazón lleno de nombres. Entonces, en el fondo es como decir, o sea, si hoy día se acabara, ¿no? Si hoy día fuera nuestro último día en la vida se ha jugado desde el reino. O sea, si hoy día Dios nos encontrara, ¿no? Y nos dijera, ¿cómo ha sido tu vida en términos de este camino? ¿Qué es lo que podríamos contestar? Entonces, esa es como una pregunta bonita, ¿no? Sin juicio. Y me parece que ahí Jesús la contesta de la mejor manera, no en Lucas, en Mateo, pero en Mateo 25, ¿no? Con esto de porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve sediento. Bueno, ahí coloca la clave del amor de nuevo, ¿no? El amor y el servicio como clave del seguimiento a Jesús, ¿no? Y como esta lógica del estar presente, ¿no? Ahora, en este momento, en medio de la gente. Y que eso, Jesús, ¿no? También, este evangelio lo leíamos también hace poquito, el tema de la división, pero una división en términos de, como no de hacer daño, sino que es como que eso, lo vamos a ver también en otro evangelio que está más adelante, no se puede servir a dos señores. Porque en el fondo el reino se cae, ¿no? Entonces hay que, en el fondo, tomar decisiones que nos lleven como a vivir desde Jesús. Empezamos la segunda sección del viaje, vamos avanzando. Esta parte es el centro del Evangelio, y está sentado en el Evangelio de la generosidad de Dios, está enmarcado en las parábolas de la misericordia. En este sentido, lo que se va a marcar acá es qué cosas en el fondo nos pueden alejar. ¿Sí? ¿Se acuerdan que de hecho este es como uno de los textos complejos del Evangelio de Lucas, que es el del banquete del reino, cuando en el fondo les dice que hay uno de los invitados que no va como con el traje de etiqueta y lo echa del banquete? ¿Se acuerdan? Es como re dramático, porque los invita a todos y después lo está cagando el otro que en el fondo no está bien vestido. Entonces, bueno, pero tiene que ver con eso, o sea, como que en el fondo el ejercicio es de una generosidad y un amor, pero hay cosas que a veces como que no te van a permitir como responder a esta llamada, ¿no? Es como también, de hecho, cada vez que Jesús como que hace un proceso de conversión, siempre le dice, y no vuelvas a pecar más, ¿no? O sea, como que pone este término, o a veces invita, por ejemplo, como el hijo pródigo, o sea, el hijo pródigo, el joven rico, y el joven rico le hace la invitación y no puede seguirlo.
Entonces, en el fondo como que Jesús lo que marca también es que en este evangelio o en esta invitación van a haber ciertas características personales y comunitarias que van como a impedir que uno pueda como seguir esta relación con él, ¿sí? Como esa tentación que siempre todos tenemos como en la vida. Y una de estas cosas, por ejemplo, lo que dice Lucas es como el relajo. Es como, no, pero sí, bueno, esto ya no va a ser, o cómo va a ser, y ya está. Y entonces vivo un poco como la vida loca. Es como vivir en términos morales, como eso, como un doble discurso. O sea, creo, pero actúo de otra manera. ¿No? Creo, pero actúo de otra manera. Que también lo podemos encontrar en la lectura del domingo, ¿no? Del publicano, del fariseo y el publicano. O sea, el fariseo es como que actúa de una manera, pero finalmente como que ante Dios no se puede reconocer. Y entonces acá como que el centro de este evangelio va a estar, por ejemplo, en este banquete, ¿no? En cómo vivir también desde la clave, desde la sencillez, de la humildad, por ejemplo, este banquete que es como si te vas, no te sientes en el primer lugar, sino que siéntate en el último, para que otro venga y te siente en ese lugar. Después sale esto del cruce de los caminos, vayan, inviten, ¿no? Y vengan a sentarse conmigo al banquete. Y entonces acá vienen las parábolas de la misericordia, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la introducción de las parábolas, desde el cómo vienen, después tenemos la oveja perdida, ¿no? El que tiene 100 ovejas, deja las 99 y se va por la que se extravió. El dracma perdido, ¿se acuerdan? Esa mujer que perdió un dracma es una de las monedas, entonces la busca por todos lados hasta que la encuentra, y cuando la encuentra, celebra con todas sus como amigas, ¿no? Y la parábola del hijo pródigo. Entonces, como que están marcadas desde ese lugar, ¿no? El amor de Dios profundo, y que cuando yo encuentro eso, en el fondo lo dejo todo, ¿no? O sea, como que para Dios nosotros somos lo más importante, y también nos invita a entrar en esa clave, ¿no? O sea, no solamente sabernos nosotros la oveja, sino que en el fondo como también nosotros estamos llamadas a pastorear. A mí una vez, voy a cerrar acá porque me encantó contárselo, una vez me acuerdo que estaba en la Católica, en la universidad, y un profe va y me dice, me encantó, estamos hablando de un tema bien salado, bien complejo, entonces él va y me dice, eh, él me había suspendido un examen, porque yo no había alcanzado a estudiar, y entonces como que tenía que tener más tiempo. Y entonces él va y me dice, María José, me dice, yo estoy feliz de ayudar en esto. Esta es mi manera de ayudar. Porque tú eres como el pastor, porque el pastor cuando vienen los lobos toma el bastón, toma el callado, y en el fondo con ese callado le pega a los lobos. O sea, y a mí me encantó la imagen, porque me decía, yo no soy tú ni puedo ser el callado, ¿no? Pero lo que yo puedo hacer es acompañarte y ayudarte para que tú en el fondo sigas defendiendo a los que nadie los defiende. Y me encantó, me mató, porque en el fondo, claro, yo creo que es otra de las cosas, ¿no? Como que es verdad, nosotros como que hemos tratado de cambiar las imágenes, porque la imagen del pastor en términos eclesiales como que a veces como que genera mucho rechazo, ¿no? Y esta sensación de sentirse oveja y como sentir que no pienso, hay como lenguajes que no ayudan. Pero si nosotros nos ponemos en lógica de pastores, o sea, si a mí me dicen que yo soy pastor o pastora, ¿no? Y te das cuenta de la importancia de lo que significa ser pastor y pastora en términos de cuidar a otros, está. O sea, lo que él te decía es súper fuerte. O sea, en el fondo has tomado el bastón y le has pegado a los lobos. Y uno mira para atrás y uno dice, ah, sí, es verdad, tomé el bastón y le pegué a los lobos. Entonces, y en el fondo estamos llamados a ser pastores, al modo de Jesús también. Y ojo que en el fondo es un pastor
que termina dando la vida por su oveja. O sea, no termina no está puesto en Lucas, está puesto en Juan. Pero como que yo creo que también hay que recuperar ciertos lenguajes bíblicos que en el fondo a nosotros los hemos trastocado por las heridas que se nos han dado. A mí me parece que hay cosas que hay que recuperar, porque en el fondo la oveja no es un animal que no piensa, sino que en el fondo lo que está diciendo es alguien que en el fondo lo que quiere es poner por delante el cuidado profundo del otro y de la otra. Y claro, para nosotras, en el fondo, como en el fondo el pastor se lo ha apropiado, en el fondo, los sacerdotes, o en el término más clerical, nosotros hemos perdido la condición de ser pastora, y somos pastoras de mucha gente. Entonces, ahora también me parece que hay que aprender a ser modo pastor al modo de Jesús, que también es muy distinto de lo que vivimos en la actualidad, en muchas partes. Entonces, también es cómo yo quiero vivir esa relación con Jesús, pero cómo también Jesús me llama a vivirme con los demás, a vivirme con los demás. Bueno, como ahí, es un bolón, pero me parece que está re interesante, re interesante. O sea, está ahí como... Yo creo que nos han quitado muchas cosas y que hay que recuperarlas. En el capítulo 16 empieza sobre la urgencia del momento presente. Entonces acá empieza el tema del desapego. Este es como de los evangelios que el sistema capitalista no le gusta, ¿no? Porque es el desháganse de sus riquezas, ¿no? Viene el joven rico, el tema del administrador infiel, los discípulos y el uso de la riqueza, no se puede servir a los dos señores, lo que decíamos antes. Entonces acá empieza como una crisis con los que están, ¿no? Viene la parábola del rico y el pobre, ¿no? El Lázaro, que es como estos evangelios profundos, ¿no? En el fondo lo que Jesús viene a decir, voy a salir acá un poco, lo que Jesús viene a decir es trágico, ¿no? Es como el reino no se puede hacer desde el dinero. O sea, no me puedo servir a mí mismo y en el fondo seguir a Dios. Entonces ahí es como que no significa como no tener dinero, sino que es lo que hago yo con mis bienes. Yo creo que ahí hay que hacer una separación. El tema no es no tener o no tener, sino cómo esos bienes me separan o no me separan de los demás. Cómo esos bienes se transforman en ayuda para otros. Cómo esos bienes se transforman en lucha de justicia por la dignidad de los que no tienen. Cómo esos bienes no me separan en dignidad, ¿no? En fraternidad. Porque a veces lo que tengo o lo que no tengo me puede en el fondo separar de los demás. Porque el tener no implica en el fondo algo malo, sino el tema de lo malo está cuando en el fondo eso que tenemos se constituye como en muros separatistas con los demás. Yo creo que pasa mucho, pero también creo que pasa lo contrario y no se dice. Entonces, me parece que ahí también hay que ser como justos en reconocer que hay gente, por ejemplo, que tiene mucho dinero y que es muy, pero muy, 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 muy solidaria. Muy, muy, muy generosa. Y hay gente que tiene mucho y es una mierda. Hay gente pobre que no tiene nada y es muy, 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 muy generosa, y hay gente pobre que también hace mucho daño y se vive también desde esa pobreza, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la riqueza tiene que ver con decir, bueno, es que no se puede, ¿no? Y a medida también que uno va creciendo, también se da cuenta que mientras más tengo, más me cuesta en el fondo seguir el reino. O sea, y no estoy hablando de un tener monetario. Tenemos poderes, tenemos otro tipo de poderes. Yo me acuerdo cuando me vino de Uruguay, uno de los poderes que yo me daba cuenta que tenía era la carrera.
profesional, claro, trabajaba, o sea, tenía el medio trabajo, trabajaba en la universidad a los 35, 36 años, y ya llevaba 10 años trabajando, o sea, tenía todo un nombre, en el fondo, en términos de profe, para lo que uno espera tener en la vida. Y me daba cuenta que esa era mi posesión, po. No tenía posesión monetaria ni posesión de bienes, pero sí tenía una carrera. Y entonces tenía que estar dispuesta a dejar mi carrera para venirme, ¿no? Entonces ahí uno dice, bueno, estoy dispuesta a esto. Por ejemplo, si me ganara el Kino, la lotería, si me ganara un premio de dinero, ¿qué implicaría en mi seguimiento a Jesús? Son preguntas que son, o preguntarse también, ¿no? Hoy día, ¿cuáles son mis poderes? ¿Cuáles son mis riquezas? Y si esas riquezas me alejan o esas riquezas me acercan. A veces puede ser la riqueza de la ideología. O sea, como mi constructo teórico me separa o me junta. Me ayuda a servir o me separa de otros. Qué sé yo, no sé. Como que está ahí a la vuelta. A veces creemos que tenemos menos de lo que tenemos. Ay, no puedo hacer. Ahí. Tercera parte del viaje. Vamos terminando. Viene con la escatología, el futuro que viene. De nuevo nos encontramos con Tesalonicenses 5, ¿no? Cuando viene el reino ya está aquí en medio de ustedes, ¿no? ¿Cómo va a ser cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Va a encontrar fe en la tierra? ¿Cómo vive? Y de acá en adelante, desde este capítulo que es el 18, desde el versículo 15 ya empieza una similitud de nuevo con Marco. Ahí se encuentra con Marco. Creo que es la última. Sí, la última. Bueno, este es como el viaje a grandes rasgos. O sea, desde el capítulo más o menos 9, 10 hasta el capítulo 18. Y va pasando por todos estos capítulos. ¿Qué les parece? Ah, bueno, es potente, ¿eh? Y no hemos llegado a Jerusalén, ahí sí que se pone bueno. Y de mucha enseñanza, creo yo. Bueno, todos los evangelios. Demasiado. Pero me gusta. Lo que pasa es que además, o sea, si uno va parando en todo, hay un texto de la Dolores Alexandre que en el fondo lo que va diciendo son como los pórticos en el camino. Entonces, no sé, como que también uno puede hacer ese ejercicio, ¿no? De empezar el camino y de ir parando en distintos evangelios, ¿no? Como quien está acompañando a Jesús. Y entonces también parar y decir, en el fondo, ¿qué estoy mirando, no? Por ejemplo, este evangelio que hablábamos de Marta y María. Bueno, yo estoy con Jesús, estoy en la mesa, y estoy con Marta y estoy con María. ¿Qué está pasando ahí, no? O sea, ¿cómo lo vivo? Pórticos en el camino. O sea, como empezar a caminar para poder, en el fondo, si ustedes se dan cuenta, como que esta pasada es muy rápida, es como para poder entender qué es lo que está diciendo Lucas. Pero nosotros podríamos parar, pero muchísimo tiempo en cada evangelio, en cada cosa, para ir en el fondo encontrando como, como, como ir sacándole, ¿no? El cuerpo, la comida, lo nutritivo a cada uno de los evangelios. Entonces me parece que de repente los evangelios que no son más significativos, hay que hacer los pórticos. Como hay que quedarse ahí en ese lugar. Porque no sé, como que todo se junta, ¿no? O sea, como cuando yo decía esto de la política, o sea, es como, yo creo que, o por ejemplo, a veces hay que seguir el camino y uno se quisiera quedar en el lugar en el que está. Y hay que seguir. Y entonces hay que decidir, bueno, cómo sigo, de qué manera sigo, si quiero seguir, no quiero seguir, por qué quiero seguir, por qué no quiero seguir. Bueno, y dialogar con Jesús también. O sea, no se nos puede olvidar, yo creo que dos cosas. En el camino vamos con otros. Y va Jesús.
Entonces tengo la posibilidad que en ese camino yo vaya a conversar con Jesús y vea junto con Jesús cuál ha sido el camino recorrido y cuál es el camino que Jesús también está por ofrecerme. Y por otro lado, hay otros que van caminando conmigo. Y entonces también está bueno preguntarles, ¿no? ¿Cómo vamos viviendo este camino juntos, juntas? Y qué es lo que vamos descubriendo, ¿no? Y yo creo que ese es el sentido profundo del ser comunidad. A mí, por ejemplo, me encanta el ser comunidad con muchas de ustedes. Y de ir compartiendo la vida y de preguntarnos, ¿no? Si eso está bien, si eso no, compartir decisiones, compartirnos las decisiones, eso, o sea, no somos solas, ¿no? Siempre hay una dimensión comunitaria. Por eso que también el signo de la iglesia es tan importante. Otra cosa que en el fondo quizás se nos ha ido quitando, la dimensión de la iglesia, de lo eclesial, de la sinodalidad, del compartir, de ser comunidad, de ser familia, partiendo de esta lógica de que hay alguien en mi línea de vida que se encontró con Jesús. Y entonces, a lo más uruguayo, todos somos familia, ¿no? Todos somos familia. Y eso nos hace herederos de una historia muy larga. Y que sigue actuando, y además una gracia que actúa permanentemente, que es transformativa. Somos herederas de María Magdalena, ¿no? Igual sí. O de Pedro, de Mateo, no sé, de alguien que se encontró con Jesús en el camino, quizás alguien que lo vio nomás, quizás un niño que lo vio en el camino y se lo contó a su nieto cuando tuvo nietos. Qué sé yo. No sabemos quién es no sabemos de qué línea venimos, pero lo que está claro es que alguien en nuestra vida hace muchos años se encontró con Jesús. Te lo voy a hacer para le voy a usar para la catequesis, eso me parece tan divino, tan eso que me imagino, ¿no? Poner a Jesús, hacer como un gran collage, ya te lo digo, para poner a Jesús y poner algunas de las personas que sabemos que estuvieron en contacto, pero otros como ese niño que decís, y después poner, hasta llegar a ellos, ¿no? A los niños que me parece como esas cosas que ya para la catequesis el año que viene ya me lo anoté Está bueno, está bueno. Precioso. Lo que A mí decís, no, sobre todo lo que decís tú, de ponerlo a pensar en clave, creo que, no sé, yo nunca lo había pensado de esa manera, pero de esta cadena, ¿no? Estas lazos, estas redes que han venido, y bueno, que llegan hasta, y también que nosotros continuaremos, porque también es eso, ¿no? Ese discipulado, entonces. Sí, pero es muy fuerte, porque por ejemplo podríamos hacer que, no sé, venimos de la línea de Marta, sí, o de María, o qué sé yo. De alguien venimos, eso está lógico. O sea, o sea, ese es un dato objetivo. En la línea en la que venimos, alguien en el inicio de esa línea se encontró con Jesús. Eso es inevitable. Eso pasó sí o sí. Eso no hay forma de escaparse. Pero a mí, por ejemplo, otra de las cosas que me gusta mucho es mirar las estrellas. Porque creo, como las estrellas son lo único que ha durado tanto tiempo, en el fondo hay mucha gente que ha rezado mirando las estrellas. Entonces también me encanta mirar las estrellas pensando de que hay gente que hace 2000 años que sigue diciendo cosas que, que están guardadas ahí, ¿no? Sí, de la línea de las samaritanas. Sí, y usted pega, te pega la alegría de las samaritanas. Sí, no, está bueno, está bonito. Está bonito. Oye, ¿les gustó este encuentro, no? Estuvo entretenido. Sí, a mí también me gusta. Me encantó. Ah, la Paulita. Sí, está choro, está choro. Voy a hacer mi árbol genealógico, no, mentira. María José. No, no, no. O sea, Jesús salva en todo momento. O sea, de hecho, de hecho, una de las cosas bonitas del Evangelio es que nadie sabe cómo termina. O sea, el joven rico se fue y Jesús se puso triste porque se iba, pero nunca nadie sabe qué pasó con el joven rico. El joven rico se puede haber convertido.
O sea, nosotros nos podemos convertir hasta en el último momento de nuestra vida, hasta en el último suspiro y después también. Yo creo que ahí hay una cosa media rara, ¿no? Pero el Papa Benedicto, con este tema así del purgatorio y todo, a mí me cuesta mucho creer en o sea, el otro día estábamos hablando de este purgatorio y me gustó en todo caso. Porque en el fondo, el que nos estaba haciendo clase, él decía, claro, pero como, o sea, si yo me muero y sigo teniendo como todos los límites con los que yo vivo en esta tierra, en el fondo el cielo es como algo igual a la tierra, con todas las injusticias y con todo lo terrible que también puede pasar en la tierra. Entonces, el cielo no puede ser una copia igual a la tierra. Tiene que haber un proceso de cambio, de purificación, desde que no haya ese límite. Y desde ahí me pareció como que tenía mucho sentido, ¿no? O sea, esta lógica, más allá del purgatorio, del nombre que se le ponga, es como un proceso de conversión para que esa injusticia y límite que hace tanto daño en la tierra, en el cielo no esté en el fondo como desde esa dimensión, ¿no? Sino que sea una dimensión de amor. Bueno, eso por un lado. Y por otro, el Papa Benedicto, cuando habla sobre el tema de... Ah, mira, está bueno. Hoy el Papa Benedicto, cuando habla del purgatorio, habla de una cosa muy bonita, porque claro, nosotros pensamos el tema del purgatorio y el cielo en conceptos temporoespaciales de nuestra Tierra, que no tenemos, que es absolutamente impensable, o sea, no tenemos idea cómo va a ser el resto. Y él lo define como el abrazo del amor de Dios, como un fuego de abrazo del amor de Dios. O sea, como que en el fondo esta imagen del purgatorio no es una imagen del castigo, sino que es una imagen del amor. O sea, en el fondo es Dios quien purifica nuestra vida a través del amor. Y a mí me mató, me convenció, el tipo me convenció. Porque en el fondo es como, o sea, es que me parece demasiado lindo. Yo de verdad me puedo unificar con esa imagen. Porque en el fondo es como decir, Dios que en el fondo te abraza con amor eterno y que en ese abrazarte con amor eterno transforma todo aquello que en el fondo te separa de él. Y me hace todo el sentido del mundo. Entonces, como que, ahora, si a eso le coloco yo como lógicas temporoespaciales, claro, ya bueno, ¿quién se la pagó? Yo pienso que si Dios creó todo tan maravilloso, también creó maravilloso el después de la muerte y se lo podemos comprar. Sí, de todas maneras. De todas maneras. Pero me parece que está bueno eso, lo que decía este profe, ¿no? O sea, a mí me pareció bastante interesante. Era como decir, bueno, es que el cielo no puede ser una copia de la tierra. Porque si no sería la injusticia del mundo. Entonces, claro, pero para eso en el fondo tiene que pasar algo, po. Tiene que haber un proceso de cambio. Entonces, ¿cuál es ese proceso de cambio? Ahí es lo que nadie sabe, pero de que hay un proceso de cambio, tiene que haber un proceso de cambio. Entonces me parece que esta idea de Benedicto está re buena, ¿no? El purgatorio o lo que sea, como el abrazo del amor purificador de Dios. Y me hace mucho sentido, todo el sentido del mundo. Me hace sentido porque yo en algún momento, os voy a contar algo, que esto es re íntimo. Cuando, re íntimo y estamos grabando, me encanta, pero bueno, no importa. Yo en algún momento cuando estaba muy, 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 muy triste, como que siempre pensaba en el tema de la muerte. Y entonces yo decía, bueno, no importa, si me muero, como que me voy a encontrar con Jesús, me voy a poner en las rodillas de Jesús, tú me vas a abrazar todo el tiempo que sea necesario, y yo voy a llorar, 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 y cuando termine de llorar, en el fondo como que Jesús va y me va a decir, ya pasó, y ahora te presento el cielo. Como que ahora está todo esto por delante. Entonces, si uno lo piensa, esta imagen un poco así como no sé si infantil, pero bueno, esta imagen, ¿no? O sea, como que antes de entrar al cielo, como que tienen que quedar la pena afuera, ¿no? O sea, como que antes del cielo tiene que quedar ese encuentro afuera, ¿no? Me parece que hay algo ahí, ¿no? Como decir, bueno, por eso que me hace sentido esta imagen de Benedicto, el abrazo purificador del amor de Dios. Sí, a mí también fundirme en él. Sí, totalmente. Bueno, chicas guapas, en estas tierras, el no de las mexicanas, son las 10:30 de la noche.
Espérense ahí.